Amados, hay algo que todo creyente, que todo hijo de Dios religioso, hablo de lo religioso, no quiere escuchar. Y es que un religioso lo que no quiere escuchar es que estando sirviéndole a Dios, haciendo cosas para Dios, tú le digas que lo que estás haciendo está desagradando a Dios. A nadie le gustaría escuchar que lo que está haciendo a Dios le está desagradando. Eso ocurre solo con el corazón de religiosos, que aquí no hay. Amén. Aquí no hay religiosos. Pero yo quiero, amados, más que nada, irnos ahora a Isaías 58. Isaías 58. Amados, hay algo que ocurría cuando el profeta Isaías estaba hablando sobre esto. Había un pueblo que ayunaba, pero un pueblo que era religioso. Había un pueblo que buscaba a Dios, pero era un pueblo religioso. Había un pueblo, amados, que le preguntaba a Dios por justicia, pero era un pueblo religioso. Y yo les digo algo, Dios les responde, pero le responde con una confrontación. Veamos lo que dice Isaías, versículo 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Eso es lo que le está diciendo Jehová a Isaías. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, dice, que quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amados, este era un pueblo que ayunaba, era un pueblo que buscaba a Dios, pero Dios les reprende con una confrontación. Dios les habla con una confrontación. Quiere decir que el problema no era la actividad que ellos hacían, ellos ayunaban, y la palabra nos dice que tenemos que ayunar. El problema, amado, era el corazón, la intención de estos hombres que ayunaban. Su corazón era lo que no estaba bien delante de Dios. Sus obras de justicia no estaban bien delante de Dios. Por eso, amados, este pueblo buscaba a Dios cada día. Quería conocer sus caminos. ¿Cuántos quieren conocer los caminos de Dios? Todos queremos conocer los caminos de Dios. Este pueblo quería conocer los caminos de Dios. Este pueblo buscaba a Dios día a día. Se presentaban como gente justa, pero realmente su justicia era aparente. No era una justicia genuina, no era una justicia diseñada como lo que Dios les había dado. Amados, la palabra de Dios nos habla de justicia imputada. Es aquella que nosotros recibimos por lo que Dios declaró por medio de la obra de Cristo. Esa justicia que somos justos, no porque lo merecemos, no porque hicimos nada, sino porque Cristo nos hizo justos. Pero hay una segunda justicia, que es la justicia práctica, y es lo que yo decido vivir de lo que Cristo hizo por mí. Porque yo decido cómo vivo después de haber sabido que soy justo. Cada uno de nosotros decidimos cómo vivimos la vida en el camino del Señor. Porque no basta con decir que soy cristiano, no basta con decir que soy hijo de Dios, si nuestra vida no refleja lo que estamos diciendo con nuestros labios. No basta, y es lo que pasaba con este pueblo. Amados, el ayuno mal entendido se convierte en un ritual de corazón. Se convierte en un ritual de corazón. Por eso cuando leemos en el siguiente versículo, versículo 3, dice la palabra, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. ¿Cuántas veces ayunaste y Dios no respondió? Muchas veces no te pusiste a pensar que pudiste haber hecho el ayuno incorrecto o que quizás tu corazón no estaba preparado para el ayuno que quisiste hacer. Y dice, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas. Amado, dice, humillaron. Quiere decir que lloraron, se derramaron en la presencia de Dios y aún así el Señor no hizo caso. Y esta semana conversaba con la hermana Hilda sobre esto. Porque a veces creemos que entrar al secreto y humillar el corazón es suficiente para que Dios se incline a nosotros, para que Dios responda. Pero el tema es que a veces nos humillamos, rendimos el corazón, pero desde nuestra propia justicia, desde la obra mal hecha, desde el egoísmo, desde que estamos pidiendo algo solo para nosotros, para el deleite, y no pensando en lo que Dios quiere darnos. A veces entrar al secreto y llorar y humillarte no basta. Es la intención del corazón lo que Dios está mirando. Porque un pueblo como el pueblo hebreo, que ayunaba, que conocía la ley de la A a la Z, que hacía todos los rituales, cumplía con todas las cosas, Dios no se presentaba. Porque no es el acto de ayunar, es la intención del corazón. Y está diciendo aquí, amados,
y no te diste por entendido, le está reclamando a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junto y haga cama de silicio y ceniza. Dice el Señor, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El problema, amado, es que muchas veces se ayuna o se entra al secreto como un sacrificio. Y entrar al secreto, ayunar y orar no es un sacrificio, es un deleite. Porque tú entras a hablar con tu padre. Yo te pregunto, ¿es un sacrificio para ti hablar con tu mamá o con tu papá? ¿Es un sacrificio para ti sentarte a hablar con ellos? No lo es. Entonces, ¿cuánto menos tiene que ser para con nuestro Padre? Amados, el pueblo decía, porque ayunamos y no hiciste caso. Y Dios respondía, porque lo hacen para su deleite, para su propio deleite. Gente que ayuna, pero siguen en egoísmo. Gente que ayuna, pero siguen viviendo una vida que no hace justicia. Gente que ayuna, pero no dejan que el ayuno los transforme a ellos. No dejan que el ayuno los transforme. Y lo mismo pasa, amados, en este tiempo. Hay gente que ayuna por un mejor empleo. Hay gente que está ayunando por bendición. Hay gente que está ayunando por prosperidad. Hay gente que está ayunando por muchísimas cosas, pero no se toman el tiempo de que ese ayuno los transforme. Y con esto no digo que no ayunes por una bendición, que no ayunes por un trabajo, que no ayunes por una puerta abierta. Yo no te digo que no lo hagas, pero que tu corazón se deje trabajar en el ayuno. Porque quizás la respuesta de un mejor empleo y de una bendición es que el egoísmo salga, que la falta de perdón se vaya, que la miseria con la que a veces tratas al hermano salga de tu vida. Y ahí se va a abrir la puerta. Por eso es que tenemos que entender que la intención del corazón en el ayuno cuenta más que lo que nosotros le presentamos a Dios. Dios dijo en su palabra que nos quiere prosperar a todos, en espíritu, alma y cuerpo. Él lo dijo. Amados, la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en lo que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados, obedecer para Dios es mayor que el sacrificio. Y el salmista dijo en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero un corazón contrito y humillado como a Dios le agrada. Porque David tenía un corazón contrito y humillado como a Dios le agradaba. Amados, Dios no se impresiona con nuestros sacrificios. Simplemente Él se mueve por un corazón verdaderamente rendido. Ayuna por la bendición que necesitas, ayuna por la puerta abierta que quieres, pero en el ayuno decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Usa este tiempo para que mi alma sea transformada por tu palabra. Amados, porque el verdadero ayuno trae liberación interna y externa. Interna y externa. Isaías 58:6. Aquí el Señor dice en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Aquí está hablando el Señor. El ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Vamos a desglosar este versículo, amados, porque yo sé que esto les va a ayudar así como el Señor me ha hablado a mí. Primeramente dice desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad en este contexto hebreo apunta a maldad moral, injusticia activa, vida sin reverencia a Dios. Cuando digo vida sin reverencia a Dios, puede ser que en el 99,9% sea reverente a Dios, pero haya un 0,1 en el que no eres reverente. Aquí ya entra. Vida sin reverencia a Dios. Dios no
Dios no vive de migajas, Él quiere un todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La impiedad también es una conducta contraria al carácter de Dios. Quiere decir, amados, que la impiedad no es solo pecado visible, es una condición interna del corazón de los hijos de Dios. Es decir, es vivir sin temor de Dios, es tener prácticas espirituales sin transformación, es justificar lo incorrecto y es normalizar lo que Dios dice que está mal. Eso habla de impiedad. En Isaías 58, amados, Él dice que el pueblo ayunaba, pero Dios no le respondía. Él dice que el pueblo ayunaba, pero el pueblo seguía en contienda, seguía en egoísmo, seguía en religiosidad, seguía en injusticia. Quiere decir, amados, que eso es impiedad. O sea, no era falta de religión, de tener rituales, sino que era falta de una transformación. Era falta de una transformación. Por eso desatar ligaduras de impiedad, cuando hablamos de ligadura es igual a ataduras internas. Que todo lo que te tiene atado te libere en el ayuno. Pero cuando hablamos de ligaduras, amados, desatar ligaduras de impiedad es romper patrones de pecado en nuestra vida. Es romper patrones de pecado, es renunciar a la mentalidad torcida, es salir de hábitos que a veces no son pecado, pero te apartan de tener tu tiempo de intimidad con Dios. Porque tener tu celular en mano, tener tu Netflix, tener tus distracciones, no es malo. Pero cuando eso te roba tu tiempo con Dios, cuando le das a Dios 5 minutos y vente al celular, algo está mal. Algo ahí ya está mal. Amados, desatar ligaduras de impiedad es primero en mí y después en otros. Desatar ligaduras de impiedad es que primero el Espíritu Santo lo haga contigo y después lo vas a hacer con otros. Porque en Mateo 15:14 el Señor habla de que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán. ¿Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Amados, es necesario entender esto. Un atado no libera a otro atado. Un atado no libera a otro atado. Un contaminado no va a liberar a otro contaminado. Hay gente, amados, que quiere liberar, ministrar, corregir, pero no se ha dejado tratar en la intimidad. Entonces, lo que hace muchas veces es que se ocurren transferencias, se proyectan, se confunde. ¿Por qué? Porque no estás listo para hacer lo que quieres hacer. Pero eso, amados, no puede romperse. Las cadenas no pueden romperse mientras todavía estás negociando con tus cadenas. No puedes intentar romper cadenas que en tu familia, en tus hijos, en tu tío, en tu trabajo, a tus compañeros, a tus amigos, si todavía tú estás negociando con las tuyas, cómo te las quitas o te las dejas puestas. O cómo te pones algo en el pie para que no te duele el hierro puesto ahí. Es necesario primero ser libre para libertar, sanar para poder sanar. Amados, la impiedad también es intentar hacer lo espiritual sin someter lo carnal. Por eso, antes de ser instrumento de liberación, Dios quiere hacerte testimonio de libertad. Antes de ser un instrumento de liberación, antes de ser un instrumento de ministración, Dios nos quiere hacer un testimonio de libertad. Y eso está en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir que el Espíritu Santo provoca que seamos de testimonio por la transformación que Él hace en nosotros. Por eso hay veces que tenemos que entender que no podemos intentar hacer cosas espirituales si primero no sometemos las cosas carnales. Por eso cuando la palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Someterte a Dios no es solamente buscar a Dios todos los días, es que estando en su presencia tu carne tiene que morir. Tiene que morir. Amados, yo te digo algo, amado, que es importante entender esto, porque el verdadero ayuno no nos da autoridad. La autoridad es por medio de Cristo. El ayuno nos transforma, nos limpia, nos restaura. El ayuno que agrada a Dios no produce apariencia de poder, produce testimonio de una vida verdaderamente libre. Libre. Primero en mí, luego en otros. Repite conmigo, primero en mí,
luego en otros. Amados, todos tenemos áreas que deben ser aniquiladas. Todos todavía luchamos con nuestros pies de barro. Es tiempo, amados, de entender que la palabra, el ayuno, la oración, la adoración, tu tiempo de ayuno e intimidad está para transformarte, para llevarte a nuevos niveles de gloria. Pero en este versículo que vimos de Isaías, si vuelves a proyectarme de vuelta, Sofi, Isaías 58:6. Aquí el Señor también nos está hablando de algo más. Isaías también dice soltar las cargas de opresión. Amados, en el Nuevo Testamento esta palabra se identifica como despojarnos. Como despojarnos. O sea, Dios no lo quita todo. Hay cosas que tú tienes que decidir despojarte y quitarte. Hagan un estudio. Yo lo estuve enseñando en una de las clases virtuales hace mucho tiempo. Y haga un estudio en la palabra de Dios de las cosas que Dios no hará por ti. Y van a ver cuántas cosas Dios no va a hacer por ti. Muchas son las que Dios no hace. Cosas que Dios dijo, a ti te toca hacerlo. Amados, no toda opresión viene de afuera. Muchas nacen desde los temores, desde las dudas, desde pensamientos. Muchas veces, amados, no todo Dios lo va a quitar. Por eso acá le está diciendo soltar las cargas de opresión. Tenemos que decidir soltar las cargas de opresión. Amados, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué dice que hay que hacer? Despojarnos de todo peso. Peso. Amado, cuando hablamos de peso, hablamos de cosas que no necesariamente son pecado, porque aquí hay una salvedad. Despójate del peso y del pecado. Yo estoy hablando ahora del peso. El peso no necesariamente es pecado, pero te atrasa, te retiene, te quita de vivir en gozo, en bendición. Por eso hay gente, amado, que dice, Señor, libértame, pero Dios te dice, suéltalo. Dios te dice, Señor, haz esto en mi vida, pero Dios te dice, cambia tu manera de pensar. Amados, pensamientos repetitivos, heridas no sanadas. Yo decido ser sanado porque en la cruz ya Cristo me dio mi sanidad. Y yo decido que mi herida del alma sea sanada. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, con derramamiento de la presencia de Dios, despojándome de mi justicia y dejando de decirle al Señor, mira lo que me hicieron, para decirle, Señor, lo que me hicieron, úsalo para transformarme. Porque tenemos que despojarnos de nosotros para que ese tiempo tenga resultados. Amados, cuando nosotros alimentamos el temor, de tanto alimentar el temor, puede generarse una puerta abierta en nuestra vida. Se puede generar una puerta abierta en nuestra vida. Amados, el verdadero ayuno no solo reprende demonios, también confronta decisiones internas. Toda decisión interna que nosotros tenemos que tomar, toda decisión, amados, viene de este tiempo de estar en ayuno. Hay cargas que no se van a romper porque no se han soltado. No se han soltado. No se han soltado. Dios quiere que sueltes lo que te ata. Dios quiere que sueltes lo que te tiene atado. Cargas que solo tú puedes soltar. Por eso, amados, no basta con humillarnos. Hay que rendir el corazón. Hay que rendir el corazón. Por eso es que a veces debemos renunciar a nuestros derechos. Y eso también es soltar. Porque muchas veces el peso en nuestra vida es el derecho a que yo quiero tener la razón. Cuando yo quiero tener la razón sobre algo, eso puede ser un peso que Dios quiere que tú sueltes. Cuando nosotros nos aferramos a no perdonar, eso es un peso que Dios quiere que tú sueltes. Cuando nosotros nos negamos a ceder y queremos vivir una vida de capricho, eso es un peso que Dios quiere que tú sueltes. Y eso solamente se logra en la intimidad, en un corazón rendido, no solamente humillado, rendido en su presencia. Amados, por eso no todo lo que te pesa siempre será un demonio. No todo lo que te pesa siempre es un demonio. Muchas veces es la decisión que no has querido soltar y le estamos culpando al diablo por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Le estamos culpando a cuanto demonio existe por lo que nosotros no decidimos soltar.
Por eso es necesario, amado, renunciar a nuestra propia justicia. No se haga como yo quiero, Señor. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito diferente para mí, pero yo no lo puedo ver. Según mi visión, mi corta visión, esto es lo que yo necesito. Pero según tu visión larga, dame lo que yo merezco, que va a hacer que mi vida esté alineada a tu propósito. Amados, en Isaías 58:6, quiero que presten mucha atención a esto. También dice, dejar libres a los quebrantados. Dejar libres a los quebrantados. Muchas veces leemos este texto y pensamos, Dios me va a sanar del quebranto. Dios me va a libertar de todo quebranto en mi vida. Y sí, es verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio del ayuno. Pero ¿saben que el ayuno lleva estas cosas mucho más allá? Dejar libre a los quebrantados no solo habla de lo que Dios hará en nosotros. Esto va mucho más allá. ¿Por qué razón, amados? Porque el verdadero ayuno mata la carne, o al menos debería. Mata la carne, confronta los deseos, alinea el alma y somete las pasiones. Porque mientras la carne esté viva en nosotros, mientras los caprichos nos sigan gobernando y mientras los deseos egoístas sean los que manden en nuestra vida, entonces nosotros somos los que nos convertimos en los quebrantadores de otros. Por eso el ayuno no solamente va a quitar tu quebranto, el ayuno va a evitar que tú seas un instrumento de quebrantar a los que están a tu lado. Pero hay que entrar al ayuno con el corazón correcto, hay que entrar a la intimidad con el corazón correcto. Hay gente orando por sanidad, pero su día a día es hiriendo a otros. Hay gente que está ayunando, pero quebrantando a su familia, a sus vecinos, jefes, mucha gente pidiendo a Dios por cosas que luego él mismo está haciendo. Y eso es lo que habla al principio. Me piden conocer mis caminos, le decía el Señor. Piden saber lo que yo voy a hacer con ustedes. Pero al final están haciendo ¿qué? Maltratando, subyugando, señalando, juzgando. Amados, no se puede orar por sanidad y ser instrumento de herida. No se puede dar agua dulce y después agua amarga. Tenemos que entrar al secreto para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Amados, por eso dejar libres a los quebrantados también significa que por medio del ayuno nosotros somos transformados a tal nivel que dejaremos de ser causa de dolor para otros. Piensa, ¿a quién le causas dolor? Piensa, ¿a quién le causas dolor? Y dile, Señor, esto es lo que yo necesito. A veces entramos al secreto solo por lo que nos causan a nosotros. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Entro al secreto y me humillo delante de Dios por lo que me están causando. ¿Pero acaso estás entregando el corazón por lo que tú causas? Amados, esto es necesario que lo aprendamos. El ayuno que agrada a Dios, la intimidad que agrada a Dios. Amados, en ese tiempo el Espíritu Santo quiere moldear nuestra vida, alinear nuestra alma, corregir nuestro carácter. Eso es lo que el Señor quiere hacer hasta que lleguemos a un punto donde los que están a nuestro alrededor ya no nos vean como los hostigadores, tampoco nos vean como las víctimas, sino que nos vean como testigos por la obra del Espíritu Santo, porque para eso vino el Espíritu Santo, para ser testigos. Y no solamente Jerusalén, Samaria y el resto del mundo, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, para eso está Él. Amados, porque el verdadero ayuno no solo sana lo que está roto en ti, evita que nosotros nos convirtamos en instrumento de destrucción. Yo quiero que repitas conmigo, Señor, no solo líbrame de lo que me duele, líbrame de ser causa de dolor en otros. Amén. Amados, el ayuno que agrada a Dios no es solo liberación personal, es transformación en nuestra vida. Y cuando ese ayuno, ese tiempo de intimidad, no solo cambia tu vida, amados, también va a cambiar tu ambiente. Porque cuando la gente quiera subyugarte otra vez o hacerte algo, tendrás tanto amor y misericordia para dar que podrás no solamente preparar 4 canastas, le vas a dar un contenedor de misericordia, un contenedor de gracia, un contenedor lleno de lo que el Espíritu Santo quiere provocar en tu vida. Porque muchas veces creemos que la gente se convierte solo por la palabra de Dios, pero el fruto del Espíritu Santo también quebranta los corazones endurecidos, porque la gente no entiende cómo lo haces. Y aunque para muchos crean que es debilidad, Dios lo va a usar para gloria de Él. Isaías 58:7 dice la palabra:
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amados, compartir el pan con el hambriento. Esto habla de pan natural, de la comida, de lo que podemos dar, pero también habla de la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. Tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios. Albergar al pobre errante. En la tradición hebrea, ellos tenían por tradición que cuando alguien llegaba a su ciudad, lo albergaban en su casa. Cuando la gente llegaba a un lugar, los albergaban, los recibían. En estos tiempos ya es difícil hacerlo, a menos que le conozcas a la persona. Pero en el mundo espiritual, cuando hablamos de albergar a los errantes, ¿cuánta gente errante por la vida hay que necesita ser parte de una casa, de un cuerpo, de una familia? Y ahí entramos nosotros. Ahí entramos lo que el Señor nos está llamando. Cubrir al desnudo, cubrir la desnudez. Amados, esto no solamente es regalarle una remera o un short a alguien, esto es cubrir la vergüenza. La vergüenza. Cristo nunca lanzó piedra cuando vino la mujer adúltera. Él aplicó misericordia. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quién dice? Algunos. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son espirituales acá? Decláralo aunque no creas. Y si no lo crees, yo lo declaro por ti. Amén. Restaurarle, dice el Señor, restauradle. ¿Con espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde la cosechas? ¿Dónde la puedes recoger? En el ayuno, en la intimidad, con un corazón que se dejó transformar. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amados, cuando veas la desnudez de tu hermano, acércate con un espíritu de mansedumbre. Piensa que también tú puedes ser el próximo. Y quizás diga, no, pastor, pero yo jamás cometería adulterio. Acordate que para Dios, tanto un adúltero como un fornicario, como una lesbiana, como un asesino, para Dios toditos son iguales. No hay pecado grande ni chico. Es una misma iniquidad y es contaminación. ¿Que cada uno tenga consecuencias diferentes? Sí. Porque no es lo mismo pecados de mentiras que capaz fue porque llegaste tarde y te quedaste dormido y mentiste que el colectivo se fue, a que hayas asesinado a alguien. Pero yo te digo algo, amado, sea lo que sea, siempre recuerda tener un espíritu manso para corregir. ¿Por qué, amado? Porque tenemos que considerarnos a nosotros mismos como que pudiéramos caer. No vayas nunca donde otros a revelar la vergüenza de tu hermano, ni siquiera de tu vecino incrédulo. Ni siquiera de tu vecino incrédulo. Acércate, restáurale, considéralo. Pero yo te digo algo, si tú no tienes espíritu de mansedumbre, si tú entiendes que no hay espíritu de mansedumbre en ti, no quieras hacer lo que todavía no tienes para alimentar a otros. Amados, cuando entendemos que no tenemos un espíritu manso para levantar al que está caído, eso no es debilidad, eso es sabiduría. Yo no tengo espíritu manso para acercarme a esta persona, porque lo que hizo como pecado para mí me cuesta. Entonces busca a alguien, un líder, un pastor, una persona madura que pueda llegar y tomarlo de la mano. Y vamos a ver un ejemplo sobre esto, amados. Génesis 9, versículo del 20 al 23. Todos saben la historia de Noé, pero ocurrió algo después del diluvio. Dice, después que terminó el diluvio, dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Hay gente que dice que tuvieron relaciones. Hay muchas versiones de lo que pasó. Yo voy a hablar de la desnudez, que es lo que me interesa ahora. En versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Arnaldo, pásame un paño azul de lo que está allí, por favor. Dice que tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Date la vuelta.
de espalda, así. Camina hacia mí, así de espalda, sin mirarme, camina, camina. Esto es lo que hicieron ellos. Tomó el manto, se inclinaron a su padre sin mirarlo. Inclínate al piso sin mirar hacia atrás y estira el manto hacia atrás, como que lo estás tapando. Eso es lo que dice la palabra. En sentido general, gracias Arnaldo, no te avisé, te lancé al frente nomás. Amados, en sentido lo que está diciendo es que ellos caminaron con la ropa hacia atrás. Así es lo que hicieron ellos. Ellos no vieron la desnudez de su padre. Amados, aquí vemos cómo dos personas se unieron para desnudez. Se unieron. Si alguien viene a contarte una desnudez de alguien, ya la escuchaste, no te hagas partícipe de ella. Simplemente busca a alguien contigo para cubrir esa desnudez. Si está en tus manos, si lo puedes hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque hay bendición para aquel que hace volver un pecador. Hay bendición. Y así como hay bendición para el que cubre el pecado y la vergüenza, hay maldición para el que la expone. Porque en el versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y le sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Quiere decir que descubrir la desnudez trae maldición, pero cubrirla traerá bendición. Y lo voy a decir claro, amados, y anoche le decía a mi esposa, ¿lo digo o no lo digo? Yo no lo declaro en esta casa no ocurre. Pero lo voy a decir así, sin pelo que en la lengua. Si a alguien le pica demasiado su lengua por decir algo y entiende que no tiene espíritu de mansedumbre para levantarlo, venga al pastor o al líder maduro que le vamos a rascar su lengüita para que después no salga a desnudar a nadie y quede entre nosotros. Así evitará pecar con otros. Nosotros guardamos la desnudez. Para acá hay gente, hay hermanos que están capacitados para levantar al que está caído. ¿Se entiende, amados? Aquí estamos gente madura y el que no es maduro entiende la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros simplemente cuidamos las ovejas del Señor. Esto es trabajo de todos nosotros. De todos nosotros. En el versículo 8, Isaías 58:8 dice, la recompensa del verdadero ayuno. Entonces dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amados, a veces creemos que cuando Dios que está hablando de este ayuno, que le agrada a Dios, es simplemente que en el día que te apartaste, un día, 7 días, 21 días, vas a salir de ahí a compartir el pan con los que están afuera. Vas a salir de tu ayuno que estás encerrado, a enseñar la palabra de Dios. Amados, cuando el Señor está hablando de este ayuno, está hablando de un ayuno práctico, de una justicia práctica. Todos los días me ocupo de siempre que puedo alimentar al necesitado, de albergar al que está errante, de traerle una familia de Dios, de hacer algo por lo que Dios ama. Para que cuando yo entre en mi ayuno, yo decir, Señor, mira mis obras de justicia. Mira lo que hice, Señor, esta semana, pero hoy vengo a ti porque te necesito. Amados, dice que nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti. Quiere decir que vas al secreto, vas a la intimidad con Dios y ahí está ¿qué? Tu justicia, lo que hiciste, lo que hablaste, lo que ofreciste, lo que estuviste haciendo para Dios. Amados, y después dice, y la gloria de Jehová irá detrás. Dios respalda cuando tú caminas en justicia. Dios respalda cuando tú caminas en justicia. Por eso cada día, amados, aquí dice la palabra, mira lo que dice la palabra. Entonces nacerá tu luz como el alba. Nacerá tu luz como el alba. Amados, el alba es el momento del día. El alba es el momento del día en que comienza a amanecer. ¿Cuántos han visto un amanecer? ¿Cuántos han visto un amanecer? Cuando ves el amanecer, yo te pregunto, ¿se detiene el amanecer? ¿Se detiene el amanecer?
El amanecer es el inicio del día. Él va rompiendo la oscuridad de la noche. Él va rompiendo la oscuridad de la noche hasta que llega toda la luz. El alba no pide permiso, simplemente aparece. Y cuando Dios decida alumbrar tu vida, Él va a andar hasta el final, hasta que el brillo de su rostro esté en el tuyo. Amados, tu proceso nunca terminará en la noche. Si caminas en las obras de justicia, tu proceso terminará con un amanecer, con un alba. Amados, yo quiero que sepas, cuando nuestro proceso, nuestro tiempo en el secreto, en el ayuno de Dios, está bien alineado, nueva es su misericordia cada mañana. Nueva es la oportunidad, nueva es toda acción de justicia. Dios nos da un día nuevo para hacer obra de justicia. Amados, el verdadero ayuno es ayunar de mi voluntad para vivir la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que decidir ayunar de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. ¿Para qué? Para vivir la voluntad perfecta de Dios. Isaías 58:9. Ahí entonces dice, entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, he aquí. Amados, cuando caminas con la gloria de Dios detrás de ti y con tu justicia delante de ti, es cuando vas a inclinar tu rostro y Jehová va a decir, heme aquí, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás ayunando? Cuando el ayuno es correcto, amados, hay respuesta, hay cercanía, hay comunión. Cuando la intimidad es correcta, Dios inclinará su oído a donde tú estás. Y en el versículo 58:10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amados, si das el pan al hambriento, esto habla de generosidad. Cuando tú tienes tu casa cerrada puertas y ventanas, y a la mañana abrís tus ventanas, ¿qué entra? La luz. ¿Cuántos quieren que las ventanas de los cielos se abran en prosperidad en su vida? Esto es lo que está diciendo, prosperidad. Esto está hablando de generosidad. Si das el pan al hambriento, abre tus ventanas, deja que la luz alumbre, porque está diciendo, tu oscuridad se da como el mediodía. Si hasta hoy fuiste, creo que como se dice, ¿verdad? Tacaño. Si fuiste duro, si hasta hoy no pudiste compartir nada, si hasta hoy no sabías cómo hacerlo, empieza a caminar con generosidad. Y no lo hablo solo para esta casa, lo hablo para todos los que te rodean. Porque cuando esas ventanas de generosidad se abren, empieza una compasión a brotar. Empieza un amor para compartir lo que tenemos. Amados, y el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántos quieren que Jehová le pastoree siempre? Somos ovejas de su redil. Todos queremos que Jehová nos pastoree siempre. Esto habla, amado, de una dirección constante. Esto habla de una saciedad en la sequía, porque dice que, y en la sequía saciará tu alma. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Entra al secreto, al ayuno, a la intimidad. ¿Serás saciado? Entra para que te sacie todo lo que hoy tiene que ser saciado. Esto habla de fuerza en medio de la debilidad. Y en el versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Amado, esta promesa es fuerte. Dice que reedificará ruinas antiguas. Esto es poderoso. Quiere decir que vas a restaurar tu generación. Cuando tú eres transformado, tu generación tiene que ser transformada. Esto habla de una sanidad de fundamentos, de la verdad, de la palabra de Dios. Esto habla de levantar lo que otros construyeron, destruyeron. Quizás tus padres, tus abuelos, gente en mi familia destruyó o no quiso tomar lo que Dios ofreció. Porque la palabra se está predicando hace millares de años, miles de años. Y tú estás hoy aquí. Tú eres el que marca la diferencia. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de sendas. Amados, el ayuno y la intimidad con Dios no es solo un evento, es un estilo de vida.
No es un día, no son 7, no son 21, no son 40, no son 3 horas. Es un estilo de vida. El problema no es ayunar. El problema es cómo y para qué yo estoy ayunando. El problema no es cómo yo estoy entrando al secreto, sino para qué estoy entrando al secreto. Amado, que el problema no es ayunar un día 7 o 21. Es el corazón que tiene que estar rendido y humillado delante de Dios. Yo quiero que le digas al que está a tu lado. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, cada día es un día para ayunar, para dar pan al hambriento, para albergar al que está errante. Cada día es un día para que el yugo de opresión sea quitado en el nombre de Jesús. Amados, cada día es un tiempo para dar pan al hambriento, para saciar el alma afligida. Amados, todo esto que estamos viendo ahora, no esperes a un ayuno para hacerlo. Vive una vida correcta de justicia delante de Dios y cuando entres al ayuno tendrás justicia por tus obras delante de Él. Y le vas a decir, Señor, mira, esta semana bendije a tal persona, hice tal cosa, lo hice de corazón, lo hice por amor a ti, lo hice porque tu palabra lo dice, decidí obedecerte. Ahora yo necesito también que tú respondas a mi clamor y la gloria de Dios será tu retaguardia. Eso es lo que dice la palabra. Recuerden esto, el alma no se transforma por lo que deja de comer, sino por lo que decide obedecer. Tu alma no se transforma porque ayunaste del lomito, ayunaste la hamburguesa o dejaste de comer un almuerzo. Tu alma se transforma por lo que decides obedecer. El ayuno es para que la carne muera, los deseos mueran, para someternos. Por eso el verdadero ayuno es más que dejar alimento, es dejar el ego, es dejar la apariencia, es dejar la justicia propia, es dejar el orgullo. El verdadero ayuno es vivir en misericordia, en gracia, en amor. Ese es el verdadero ayuno. Porque el ayuno que agrada a Dios, el que agrada a Dios no dura un día, dura toda la vida. Cada vez que te levantas y respiras la primera bocanada de aire consciente, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que a Dios le agrada. Y si Cristo agradó a su Padre con todo lo que hizo en su vida, nosotros tenemos que ejemplificar aquello que Cristo hizo. Amado, ahí donde estás, yo quiero que te pongas en pie. Porque yo quiero que podamos adorar antes de continuar y antes de pasar a la Santa Cena. Quiero que adoremos.